Elecciones 2024. Llegaron, finalmente, fatalmente llegaron. Y bueno, pues como hemos venido haciéndolo en Factor Radio, aquí en Espiral Comunicaciones, cuando hay un tema trascendental, lo analizamos. Y contamos con un grupo de extraordinarios colaboradores que se sigue enriqueciendo y que nos permiten entregarle a usted y a usted también el análisis desde diferentes ópticas, cada uno con su propia ventana. Saludo en el orden que llegaron a mi querido amigo Francisco Fraile García. Paco, ¿cómo te va? Bien y de buenas, a pesar de todo. Bienvenido, Paco. Rodolfo Herrera Charolet, mi querido maestro. Bien, gracias, muy amable. Bien, gracias y muy bien de buenas. Eso, muy bien. Víctor León Rueda, mi querido máster. Dice un amigo, excelente y mejorando. Eso, a reserva de que vengan. A reserva de mejorar. Cosas mejores. Y Guadalupe, José Guadalupe Sánchez Jiménez. Y mi Leopoldo de Arda, muy contento de estar en tu programa, que cada día crece más y estamos entre puros titanes. Bueno, pues ahí está el tema. Señores, gracias. A lo mejor pecamos en la producción del programa porque no hay equidad de género, lo lamento, ofrezco disculpas, pero lo haremos para la siguiente ocasión. Vamos al tema. Tenemos que hablar en primer término, si usted me lo permite, de la sociedad. Hay quienes no entendemos, y me incluyo, aunque no es así, que los partidos son parte de una sociedad. De ahí viene la palabra. Los partidos siguen representando a la sociedad. Empiezo contigo, Paco. Sí, efectivamente, quienes son el personaje central del país son los ciudadanos. Tengan la religión que tengan, el color que tengan, el partido político al que estén afiliados o los sentimientos que tengan políticos o sociales o económicos, al final de cuentas, todos los ciudadanos, todos aquellos que tienen una credencial de elector y otros que no las han sacado por alguna razón, son los ciudadanos los que mandan en este país. Los partidos políticos formamos un pedacito de ese grupo social total del país y tenemos puntos de vista a los cuales se nos afilian o nos rechazan o nos castigan o nos aplauden, pero nunca podemos decir que somos superiores a la sociedad. Rodolfo Herrera Charolet, con el mismo tema. Gracias. Bueno, uno de las cosas que me gustaría comentar con respecto a tu auditorio y a los panelistas que me acompañan, es que debemos ya de dejar de hablar sobre política y hablar, pues yo creo que de pornografía. Ah, caray. Porque por la arrastrada que le dio Morena al PRI, PAN, PRD. O sea, fue una arrastrada, por no decir otra palabra, que hasta parece pornografía. Entonces yo dije, bueno, esta es una película pornográfica. Vaya, no pudieron hacer nada. Y la sociedad no puede estar dividida. Eso, vaya, seguir metiéndonos en la dinámica de tú eres priista. No, yo creo que la sociedad simplemente decidió. Tiene una mayoría aplastante. O sea, es aplastante. O sea, ahorita acaban de perder Cholula, lo que le quedaba al PAN, bueno, al PRD, porque ni siquiera perdió el PAN. El PAN perdió votos, nada más por poner una candidata que no ganó en la elección cuando fue candidata a gobernadora. O sea, el PAN, con todo respeto, se pasó de sumiso. O sea, los panistas dejaron que las plazas importantes como San Pedro Cholula fueran gente que no tiene voto y no han tenido nunca voto. Yo cuando fui diputado local le gané a Roxana también. Si yo le gano a Roxana, imagínense cualquier otra muchacha tan trabajadora como Tonantzin. Entonces,
creo que debemos de dejar de enfrentarnos como sociedad Sí, y aceptar los resultados como son. ya está. Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Voy con el maestro Víctor León Rueda en el mismo tema, sociedad. Pues Polo, yo lo venía platicando, primero felicitarte, la verdad es que cada vez tienes más auditorio. Lo veníamos Gracias, diciendo tú y Víctor. yo en mis colaboraciones de lunes, que si la sociedad civil se involucraba y si además el porcentaje de votación en esta elección subía de la última, se iba a legitimar la elección. Y además la democracia en México iba a ser de mayor calidad solo por la alta participación. Por supuesto que queda muy al margen algunas cuestiones que estuvieron a la vista de todos. En Amozoc detienen al hijo del candidato a presidente municipal con arma de fuego, con dinero repartiendo en flagrancia, se lo llevan detenido a la fiscalía y acusa a mapachería, por supuesto, el PAN. Y así cosas, de todos los partidos, pero sí hubo cosas a la vista de todos, que tampoco se pueden negar, pero efectivamente me parece que, hablando de una cuestión porcentual, esas incidencias, insisto, no es que sean menores, pero porcentualmente hablando, pues no fueron determinantes, hay que decirlo así objetivamente, pero de que hubo de todo, pues hubo de todo en la elección. Sociedad, Víctor. Pues la sociedad yo creo que salió a votar de los dos bandos, digamos, PRI, PAN, PRD y Morena, PT Verde, simpatizantes, y me parece que hay que reconocerle a la sociedad que salió a votar. Yo tengo reportes de 1 hora, hora y media, Sí, 2 claro, horas, claro, 2 horas claro. para votar. Entonces, hablando de la sociedad, me parece que desde tu programa estuvimos haciendo muchos llamados a que ese día salieran a cumplir con su responsabilidad, y creo que así fue. Bueno, pues ahí está. La sociedad hace la tarea, sale a votar. José Guadalupe Sánchez Jiménez, tu opinión. Bueno, yo quisiera apuntar, y seguir el hilo de la pregunta, y que muy acertadamente han contestado los panelistas, pero aquí hay una situación muy interesante que Paco Fraile hace hincapié, el de la sociedad civil que se manifiesta en un proceso electoral. Bueno, lo que sí había que decir es que los partidos políticos, lo dice la Constitución, son entidades de interés público. Y creo que en ese sentido los partidos políticos todos le salen debiendo a la sociedad. Le quedan a deber. Claro. Y además, bueno, esto no solamente lo digo yo, sino hay estudios que han hecho en donde los partidos han perdido credibilidad. Y creo que eso también se debe porque estos partidos también se han constituido cúpulas, tribus, dirían por ahí, en todos los partidos, y hay que democratizarlos, porque a veces algunos dirigentes de todos los partidos asumen una actitud patrimonialista, incluso de familia, y creo que es un error porque efectivamente A ver, si me das permiso, ese es el segundo tema, iríamos a los partidos ahora, pero tu la opinión sociedad sobre la sociedad. Entonces yo creo que la sociedad en este momento no es esta idea de emitir solamente su voto, Sí. sino que los ciudadanos, esté el partido que esté, debe exigir rendición de cuentas a la clase política, a la clase gobernante, de manera permanente. Oye, manejan recursos públicos. Así es, así es. Es un tema muy delicado, y la gente no lo sabe. Hoy empieza a despertar un sentimiento, si me das permiso, Guadalupe, Sí, claro. sui generis, pero que debía haber llegado hace un buen rato, en donde hoy la gente dice, ya no te quiero, ya Claro. no acepto esto. El escrutinio de ya la sociedad, el claro. escrutinio Claro. severo, contundente Claro. de la sociedad. Ahora viene la segunda parte que hoy señalas de manera muy importante. Hay que poner a los partidos políticos en el banquillo para que no... Oye, Claro. Guadalupe, manejan millones Claro. de pesos. Es un tema verdaderamente grave cuando hay millones de pobres en este país. Pero regreso contigo en unos minutos. ¿Quieres terminar la idea? Sí, solamente decir que efectivamente también yo creo que hay que construir espacios, Sí. tanto a nivel federal hay que redefinirlos,
pero a nivel estatal y municipal de participación ciudadana. Sin duda. Estoy en la mesa redonda de análisis, elecciones 2024. Paco Fraile, los partidos políticos. Si alguien le sabe al tema, pues eres tú. Tienes una gran trayectoria, hay que reconocerlo, al interior de tu propio partido Acción Nacional. Voy a meter la cuchara. Lo dije en su momento. Ahí están las evidencias. Era absurdo que el agua y el aceite convergeran en un afán de ambición, cuando en la época morenovallista se dio este enjuague entre PAN, PRI, PRD. ¿De verdad no entendieron que la sociedad no lo iba a aceptar? Hoy me parece que fue contundente, Paco. Contundente y punto. Si mi partido no lo entiende, ya no entendió nada. Mira, tuvimos una súper oportunidad, los tres partidos políticos, de ver y analizar y juzgar a la sociedad de otra manera. No teníamos ni candidato nosotros. Los partidos políticos no teníamos una sola figura señera que dijeras, este puede sacar el buey de la barranca. Estás hablando PAN, PRI, PRD. Exactamente. Okay. No me voy a, ahora hablaremos posteriormente de Morena, pero en particular, nosotros no teníamos ni candidato. Quien nos dio candidato fue esa aventura personal de Xóchitl de ir a tocar a Palacio Nacional y que de repente la sociedad voltea y dice, tenemos una oportunidad con esta mujer. Y la sociedad se sale a la calle y nos dice a los partidos políticos, quiero jalar con ustedes en esta elección. Y nos hace el planteamiento de participar con nosotros. ¿Qué sucedió? Hoy, si analizas las listas plurinominales, fíjate, listas plurinominales, listas uninominales, absolutamente la sociedad no fue invitada. Lo ignoramos por parte de los tres partidos. Si la sociedad nos está diciendo quiero a Xóchitl, era lógico acompañar no solamente a Xóchitl de miembros honorables de los partidos políticos, sino de la sociedad. No invitamos a nadie, no nos movimos en ese sentido. Y aquí hay una primera reflexión sobre los tres partidos, pero en especial para el Partido Acción Nacional. Pues ahí está, es Paco Fraile, es su opinión, creo que coincide con la opinión generalizada, fue un verdadero despropósito, se lo digo yo, lo dijimos en el programa, ¿a dónde están los candidatos ciudadanos? En el PAN, en el PRI, en el PRD, fue más de lo mismo, pero además con alevosía, con ventaja, con desdén a la propia sociedad. Rodolfo Herrera Chalolet. Efectivamente, hubo alianzas benéficas y alianzas perjudiciales. En el caso de la alianza PRI-PAN-PRD, fue la peor alianza que se formó, derivado primero a la destrucción del PRI durante 6 años. O sea, el enemigo a vencer del sistema fue dirigido hacia el PRI primero. Este sexenio es contra el PAN, pero el que pasó fue contra el PRI. Y la destrucción del PRI no solo fue hacerlo trizas, que está hecho pedazos, sino que las cotas de poder que se respetó por el PAN, o sea, sumisos, como yo les llamo, los dejaron castrados en muchos municipios. Me duele, ¿eh? O sea, los dejaron sin capacidad. Les imponen un candidato, por ejemplo, candidato a senador en primer lugar, con disfraz indígena, cuando sabemos que no, simulados como delincuentes prófugos y después candidatos como José Juan. Pero Néstor logra el objetivo, ¿eh? Bueno, es senador electo porque va en la primera, pero por sí mismo su partido
no representa nada. El que tiene el peso en la alianza a nivel nacional es el PAN, porque en todas las bastiones priistas, o que eran priistas, con todo respeto, Sí. dejaron de serlo. Entonces, en Puebla, el Partido Verde, él siempre ha sido alianza estratégica, pero aquí hay una cosa de los partidos. En las dos fuerzas políticas más importantes, voy a mencionar partido nada más, PAN y Morena, los otros son aliados estratégicos. De acuerdo. No, ya ni hablo de ellos porque cada uno tiene su forma de matar Las cabezas. las cabezas. El PAN, de un lado, que es el que representa una ideología firme, permanente. El PRI nada más hay un pegostre, que es un lastre, igual que el PRD que pierde el registro. Y de este lado Morena, con todos sus aliados. Bueno, hay una tercera vía que aparece y que le pone un trancazo severo, y es la parte que no atendieron en el PAN, que fue la sociedad intermedia, aquella que dijo ni PAN ni Morena. MC. MC. Entonces en San Pedro Cholula, de tener, por ejemplo, 5%... Oye, tenías razón, desde hace años. Tú fuiste dirigente de Fundador de MC, sí. o toda Se hace la como- Convergencia, ¿no? Como se hace la tercera vía, la sociedad lo ve como un partido ciudadano, Sí. pues llevas Centro. el perfil de sus candidatos son ciudadanos, gente que no está metida mucho en la No grilla. están contaminados. Sí hay contaminados, porque estuvo José Juan. No, bueno, ese es un caso que por favor, ya contaminaste el programa. Perdónalo. Supéralo. Ven, como hablo de ejemplos muy vulgares, ya lo vamos a perdonar, o Nancy, ¿no? Pero ahí te das cuenta a qué perfil el PRI postuló. Esos son los errores. En Cholula, siendo un bastión panista, porque lo ha sido, durante 3 elecciones les han impuesto candidatos. 3 elecciones, y las 3, excepto Paola Angón, que ganó, pero por milagro, y eso porque se aliaron los de Morena, contra Lorenzini, que había sido del PAN. Entonces, ese tipo de partidos, ¿qué ocurre con el partido concretado? La tercera vía a nivel nacional, que Sí. es Maines, 10 puntos, le restó un buen boquete, en municipios logró su objetivo, y cosa curiosa, el PAN perdió esos votos. Caso Puebla, por ejemplo, 41,000 votos, menos que en la anterior elección. Entonces, ¿qué estamos pasando? Que fue una decisión de cúpulas, Sí. más que de partido estratégico. O sea, la estrategia del PAN fue errónea. Y el siguiente enfoque del PRI-PAN-PRD fue pegarle al presidente de la República Sin en lugar duda, de sin pegarle duda. al partido. O sea, Sin duda alguna. como dijeron, le están pegando al que ya fue y que no está en la boleta. Sin duda alguna. Elecciones 2024, Víctor León Rueda, partidos políticos. En crisis, Polo. Tú y yo transitamos por un vehículo democrático independiente en el 16 y veníamos haciendo foros en todo el país. Tú nos acompañaste a varios estados y hablábamos de que los partidos no estaban ciudadanizando sus candidaturas. Eso ya era un discurso que traíamos en todo el país. Oye, Víctor, pero no lo entendieron. No lo entendieron. La ola independiente tuvo pues algunos alcaldes, diputados locales, federales, un gobernador en Nuevo León. Nacidos para perder. Sí, y después viene este movimiento que además Andrés Manuel López Obrador lo maneja mucho así, de no somos un partido, y comienza a decir somos un movimiento. Veo que sí empiezan a ciudadanizar sus perfiles y sus cuadros. Recuerden que una de las cosas que decíamos mucho era, ¿y quién conoce a fulano? ¿O quién conoce a Perengano? Pues si no tiene trayectoria política, no ha Claudia tenido... Rivera, por ejemplo. Claudia Rivera Vivanco, pues ¿de dónde salió? ¿Quién la conocía? Ujú. Y eso me parece que fue siendo un factor, y no es comercial para tu programa, ¿Y por qué no? fue siendo un factor porque verdaderamente tienen razón los panelistas. O sea, los partidos políticos
tienen sus candidaturas a familiares, en las plurinominales, uninominales, ves los mismos de siempre. Sí coincido con quienes dicen ya no va a regresar el PRI, no se va a levantar, Movimiento Ciudadano va en crecimiento, a mí me parece que incluso se va a cuarta fuerza el PRI, y sí coincido que pues ahora la oposición, lo decíamos tú y yo, no estaban articulados, lo dijimos 200 veces, hombre, ad infinito, muchísimas veces. Entonces, pues bueno, fue los partidos políticos en crisis. Creo que Morena y Movimiento Ciudadano por el propio nombre, está empezando a crecer, y Morena con el tema de candidatos que se decían desconocidos, pues les ha resultado, y ahí está a la vista de todos. Y en el PAN, hablando de Acción Nacional, en donde tenemos muchos amigos también, pues me parece que no entendieron. Yo lo he venido diciendo, tache y tache para el PAN aquí en Puebla. José Guadalupe Sánchez Jiménez, los partidos políticos. Muy rápido, muy concreto. Bueno, esta idea que maneja Víctor de la crisis creo que es una realidad. A mí me parece muy interesante esta postura que hace Paco Fraile, muy crítica, muy real, pero sí creo que finalmente la narrativa del frente opositor que encabezó el PAN manejó esta idea de la ciudadanía, y al final vimos que lo que se priorizó fue a sus cúpulas, ¿no? Que hoy algunos se van a quedar sin su cuota de poder. Y lo otro que me pareció ver en este proceso es que no vimos un proyecto real, concreto de la realidad mexicana. Más bien lo que vivimos es, como dice acertadamente Rodolfo, una idea de polarizar, de confrontar, sin dar una alternativa real a los mexicanos. Y me parece que este análisis que hace también Rodolfo Charolet es muy interesante, de la estrategia que hizo el Movimiento Ciudadano de ir solo. Creo, desde mi punto de vista, que el PAN le va a costar mucho hacer un análisis muy crítico, muy autocrítico, de haber definido una estrategia en donde se hubiera ido solo, pero el hubiera no existe. Pero sí creo que sí nos interesa, ¿por qué no?, que la oposición sea fuerte, pero que también se ubique en esta realidad tan compleja, porque yo creo que, yo quiero decir que a veces en el discurso que yo vi de Xóchitl, por ejemplo, pareciera que estaba viviendo en Disneylandia, ¿no? No se ubicaba en la realidad nacional, y además con muchos errores en su propia narrativa y su discurso. Por otro lado, Morena, más del 60.1% ya en el proceso electoral de la votación de los votantes, vemos que votaron 60.1%, tuvo más de 35 millones de votos, va a controlar la Cámara de Diputados, se cree que también la de senadores, y esto le da una fuerza importante. Pero creo que también Morena y Claudia Sheinbaum cometería un grave error en no hacerle caso a la oposición. Creo que debe de dialogar, como dice Rodolfo Charolet, de reencontrarse con los partidos, pero sobre todo con la sociedad civil. Y en las propuestas y redefiniciones de las reformas que quedaron pendientes, creo que todos coincidimos que hace falta una reforma judicial. Creo que coincidimos también que debe haber una reforma electoral, pero vamos consensando, porque creo que... Bueno, ya lo dijo ayer, claro, la doctora Sheinbaum. Claro. Vamos a Parlamento abierto, claro, así debe vamos de ser. a dialogar. A mí me parece, Lupe, y lo digo a título muy personal, y no lo digo hoy que todo está consumado, lo dije desde que arrancó la campaña de Claudia, claro, y tú me escuchaste, claro. Dije, el tema va a ser diferente. El piso de la 4T que viene va a tener otro tinte, otro matiz. Me parece que Claudia Sheinbaum ayer, al decirle a Nacho Mier, a ver, tranquilo, esto no es así, vamos a un Parlamento abierto, claro, ya manda una muy buena señal. Otro mensaje, ¿no? Distinto. Y eso es muy importante para lo que se viene, si queremos poner en la mesa algo bien importante, la sociedad y el pueblo de México y su realidad. Por último, yo nomás diría, mucho se ha criticado el tema de los chapulines en Morena. Yo dejo en la tela de la duda, creo que muchos pueden hacer buena política, pero donde sí coincido, y creo que coincidimos todos, es que los partidos deben democratizarse, y Morena debe democratizarse a sus propios militantes
Si no, bueno, ahí vemos ya la política de hierro, donde siempre se impone la cúpula a los intereses de los demás. Porque si creo que de Morena no se abre, tiene el riesgo de periodizarse. Gracias. Estoy en el análisis, en la mesa redonda de la elección del 2024. Lo más importante es lo que usted opine, ¿eh? Lo que usted siente. Hay quien determina que el voto no es un tema de inteligencia, es un tema emocional. Y bueno, hay quienes ya formados no han tomado la decisión, la toman ahí en la casilla, y esa es una realidad. Y hay quienes de manera, perdón, otra vez a título muy personal, pensaron en que el voto útil se iba a dar y no se están dando cuenta de la realidad de este país. Factor Radio caminó en las colonias, estuvo en unidades habitacionales, fuimos a juntas auxiliares y la gente tiene ya otra percepción de las cosas. Le doy un ejemplo, y ya sé que me van a criticar. En la resurrección, me dijo ahí una familia, le pedimos un favor, maestro Polo, sí, dígale, ¿cómo se llama el candidato a la presidencia municipal del PAN? Riestra. Dígale a Riestra que venga a la resurrección, que acá lo esperamos, para tratarlo como él nos trató cuando fue presidente del Congreso. Y bueno, ahí hay testigos, ¿eh? Como nos trató cuando fue secretario del ayuntamiento. Y cómo nos trató cuando fue diputado federal. Y de Lalo Rivera, no, bueno, ¿qué le digo? O sea, metió a la cárcel al presidente auxiliar de la resurrección. Vamos ahora a hablar con base en esto, en la realidad social que muchos no vieron. Caso de Lalo Rivera, se encerró en Palacio, el hombre de Palacio, no salió de Portal Hidalgo 14. Pero bueno, hablemos ahora de candidatos. Voy contigo, Paco Fraile. Yo me iría a la sociedad. Mira, creo que, y lo voy a decir a título del Partido Acción Nacional, de los años que llevo dentro del Partido Acción Nacional, creo que como partido no entendimos el trabajo de filigrana que estaba haciendo la presidencia de la República. Las mañaneras era el muñequito con el que nos distraía y que nos hacía atraernos a estarle golpeando al presidente. Pero abajo, los encargados de la nación, los siervos de la nación, estaban haciendo un trabajo diario, continuo, seguro, controlado, perfectamente bien llevado. Pero no solo eso, la población empezó a tener dinero en el bolsillo. Los viejos, los jóvenes, empezaron a tener recursos que no habían tenido anteriormente. Esto le gustó a la población. Oye, no hay medicinas, pero tengo dinero, puedo ir a comprarlo. Este concepto no lo vimos, no lo vislumbramos, sino es a posteriori de la elección. Este sentimiento de salir a votar en una dirección que es el movimiento, que no es propiamente que estén de acuerdo en todas las políticas, es un agradecimiento en particular que aunque esté en la ley, todavía no se entiende que es la ley quien te otorga ese recurso, sino que seguimos aplicándoselo al actual presidente de la República. Esto es un cambio sustancial en la sociedad que no vimos los partidos políticos. No lo vieron. No lo vieron, Paco, me queda absolutamente claro. Y lo que hay que agregar, ahora voy a leer lo que me dice usted en sus comentarios. A ver, todo mundo habla de la sociedad, pero la sociedad ya cambió, ¿eh? Los hijos de campesinos hoy son abogados, son médicos,
son contadores, son mecatrónicos. La familia cambia, la familia se transforma. Y hoy ese sentimiento que se traía se traduce en una realidad que desde mi óptica los partidos políticos no vieron o no quisieron ver. Rodolfo Herrera Charolet. Bueno, estás hablando de candidatos, efectivamente tengo ejemplos y muchos de que hubo candidatos muy buenos que compitieron y ahí están los resultados, pero unos muy, muy malos, inclusive con antecedentes penales y la mayoría... No, bueno. Y la mayoría, ahora sí no voy a poner nombres, porque van a decirme, ahora sí digo no. Y esos antecedentes penales están a la vista. Bueno, hasta una delincuente ahí, mujer, bueno, es una líder de los delincuentes, entonces, bueno. ¿De quién hablas? De Tania, ¿no? De Tania, claro, suplente, ¿no? Suplente. No importa, pero es candidata. No, bueno, claro, o sea, no, nada más es como un dato Yo diría referente. también Nancy, pero ella es senadora, no es delincuente. Después, cuando lo investiguen. El hecho, y sí, ya está investigado, su riqueza inexplicable. Ya está comprobado además. Entonces, ¿qué ocurre? Que la alianza PAN-PRI-PRD se llenó de gente indeseable. Hay algunos en otros partidos, sí, efectivamente hubo homicidios, hubo cuestiones de ese tipo que son lamentables, pero se va más a la cuestión local, pero los grandes escándalos empañan más a la alianza PAN-PRI-PRD, precisamente porque era una marca que tenía que ser vencida a nivel nacional. Eso es una estrategia política simple. Digo, el que está en el poder quiere mantenerse en él y va a hacer todo tipo de artimañas como precisamente la promoción de los programas sociales. Yo acabo de cumplir 65 años, iba yo a pagar la colegiatura de mi hijo, no me alcanzaba, y de repente en febrero recibo 18,000 pesos. Dices, ay caramba, ¿y eso cómo fue? Pues sí, ya cumpliste 65, tienes derecho a tu pensión de bienestar. Y de la nada, 18,000 pesotes. Oye, alguien que recibe 18,000 pesos en enero o febrero, que nunca los recibió en su vida, pues no puede ser omiso en saber que un sistema le está funcionando. Digo, cualquiera que no tenga eso, es que es mi dinero, son tus impuestos, será el sereno. Antes pagaba los impuestos y no había este tipo de beneficio. Y si eso le sumas que a los jóvenes que van a la escuela, o sea, los programas sociales aplicados inteligentemente desde el inicio del sexenio, sí le aportaron un beneficio, una clientela electoral, por decirlo así, lo veíamos en el PRD, ¿te acuerdas, claro, Lupe? Que pues parte de nuestra clientela del PRD en ese tiempo pues eran los programas sociales, lo que podías llevar. Bueno, pues ahora es un programa nacional y va a aumentarse. Y entonces este tipo de estrategias combinadas, aparejadas a un discurso de este tipo, de quienes se robaron el dinero y quienes no lo entregan, y los otros cayendo en el garlito de pegarle al que promueve cuando él no está en campaña. La campaña era de popularidad y es el más popular, el tercero a nivel mundial. Entonces era una tontería pegarle al que gobierna. Debieron de haber hecho otra cosa. Y lejos de esto, los candidatos, los fuertes, los que manejan las cúpulas del poder real en los partidos, que son las tribus locales del PRI, por ejemplo, se fueron a Morena. Pues no son tan brutos. Y ahí tenemos a Márquez, mi compañero diputado, puso a su esposa por el Partido Verde, ya ganó. Tiene ese Tatlauqui. O sea, migraron. Los políticos migran. Y Morena, ¿qué dijo? A ver, a mí no me importa si eres priista, eres panista, a mí me importa, a ver, ¿estás con el movimiento? Sí, perfecto, bienvenido. ¿Y tus pecados? Quedas absuelto. Morena se volvió la pila de agua bendita. Agarras, vienes del pecado, te entras a tu nado, sales bautizado como Morena y eres buen candidato. Se acabó. Pues mira, lo dices de manera coloquial y con suerte hasta con un fino toque de broma, pero desde el punto de vista sociológico
estás hablando con la verdad, pero aquí es a donde yo entro. A ver, esa realidad, ¿por qué no la vieron en otros lados? ¿Por qué esa ceguera? Yo entiendo que cuando, milité en el PRI 30 años, 35 años, Bueno. Rodolfo. A ver, había cuartos de guerra, había análisis, había prospectiva. Con Luis Donaldo Colosio arrancó el tema que se nos hizo algo muy novedoso, la evaluación y la prospectiva. ¿Qué les pasó a los partidos? O sea, de verdad no la vieron por ningún lado. Y por otro lado, y usted no me va a dejar mentir, usted que sigue Factor Radio, ¿usted está de acuerdo en que los partidos sigan promoviendo a los mismos perfiles? Cuñados, novias, amantes, socios. Bueno, la esposa de Lalo Rivera, en una exacerbada, irreverente postura de falta de respeto, Rodolfo, a la propia militancia. Aquí estuvo Fernando Sarur, militante del Partido Acción Nacional, que nos lo dijo: voy a seguir militando en el PAN, pero no se vale. Me acordé de Polo de Lara hace 15 años en el PRI, pero yo dije, yo no voy a seguir militando en el PRI. ¿Qué les pasó? ¿Ambición desmedida, Rodolfo? Bueno, fue un error de dirigencias, no de partido. La ideología del partido, Sí, en el caso, claro. yo siento que debe existir equilibrio de poder, porque, como le dice el hombre araña, o le dijeron al hombre araña, a un gran poder, una gran responsabilidad. Sí, claro. Y cuando tú le das el poder a un grupo político, es muy peligroso. Sin o sea, duda. para mí, para mi gusto, una sociedad inteligente diría, no, tampoco todo el poder, que haya equilibrios, contrastes. Y el contraste, en este caso, lo hago por el PAN, que es diametralmente opuesto, era diametralmente opuesto a lo que era el PRI. Después ya son aliados y están en contubernio. Son compadres. Son compadres, ya son amantes. Y bueno, y el PRD peor. Y entonces, cuando surge Morena, la única fuerza opositora ideológicamente es el PAN, pero queda desdibujada su ideología al aliarse con ideologías diametralmente opuestas. Entonces, el problema es de dirigencias, primero. Segundo, el manejar esto patrimonialmente, que la dirigencia puso a sus compadres, a sus amigos, Sí. a sus recomendados, a los acuerdos populares, y olvidó precisamente a la sociedad civil. O se autoproclamó primer senador. Y automáticamente vieron sus intereses de la dirigencia, más no del partido. ¿Sabes cómo le ideológico. llaman en las colonias? Agandalle. Ahí te la Se dejo. agandallaron. Oye, aquí hay un comentario que me parece muy interesante. Dice, hay que aclarar que las becas para jóvenes no se están dando a ninis, sino a los que continúan estudiando o sí están en proyectos de trabajo como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y son temporales, pero herramientas útiles para sacar a la juventud adelante. Y mira que lo dice Saraí Muñoz, que le conoce un ratito al tema. Voy contigo, Víctor León, para hablar de candidatos. Candidatos, híjole, sí creo que hubo pésimos en más de un partido. O sea, sí creo que hay quienes pues no prendían con su discurso, con su propuesta. Pero déjame hablarte de una descoordinación. Xóchitl iba por un México sin miedo, aquí que nos ayude Paco por si me equivoco con los hashtags. Por la vida. Lalo Rivera iba por un mejor rumbo y Mario Riestra no me acuerdo. O sea, en tema de los candidatos y de la coordinación en campaña, el marketing, Fue nulo. mientras en Morena iban por el segundo piso de la 4T en todo el país, y que además hicieron un proceso adelantado, porque sí hay que decirlo, de designación de candidaturas para promover en su proceso interno a los coordinadores de la defensa de los comités de las 4T en todo el país, y ya traían 2 años con esta campaña. En el PAN, pues no pudieron ni siquiera, al menos aquí en el estado,
coordinar un solo eslogan, o coordinar un solo hashtag, o coordinar una sola idea. Eran independientes, por llamarlo de algún modo, dentro de la misma coalición. A ver, Víctor, no hubo orden. Y mandaban un mensaje pues distinto. Entonces yo creo que pues ya ni siquiera, vuelvo a insistir, el hashtag fue el mismo, ¿no? Entonces esa falta de orden, como lo estás diciendo, Polo, ahí están los resultados. Diría Charlotte, fue una paliza, y yo creo que les va a costar muchísimo trabajo a los partidos levantarse de esta, a los perdedores, obviamente. Unos van a perder el registro irremediablemente, y bueno, pues que quede ahí para los apuntes de las dirigencias, de las cuestiones que tengan que corregir. Y volviendo a contestar puntualmente tu pregunta, sí vi candidatos muy malos por todo el estado, por sus antecedentes penales, No, bueno, Tecamachalco, por poner un ejemplo, en el PAN, ¿no? Vi gente Saturnino, por Dios santo. Vi gente de candidatos, de verdad, no los vi caminar una calle. De verdad, en los distintos partidos. Se dijeron aquí, pero saludaban perritos, ya me dieron mi candidatura, se comían un tlacloyo. Vamos a ver cómo le va a la ola de mi coalición o de mi partido, y que verdaderamente no hicieron campaña. O sea, mucho ejemplo de candidato sin hacer ningún tipo de campaña. Gracias. Voy con José Guadalupe Sánchez Jiménez, partidos políticos. Súper breve. Bueno, esta parte que... Perdóname, que dice, candidatos. Candidatos. Esta parte que dice Víctor del contacto con la sociedad es importante. Creo que, bueno, yo que conozco a Fraile de mucho tiempo. ¿A quién? A Fraile. Ah, Paco. Bueno, sí. A Charolé ni se diga. Cuando andaba en campaña, andaba a ras de tierra, había contactos. Paco, ¿no? Fraile. Sí, Paco. Cuando hacía sus campañas como candidato. A ver, pero no es un tema meritorio. Y te voy a decir por qué, Guadalupe. Sí. Porque así era la política. Y porque me lo dices a mí. Claro. O sea, así se hacía campaña. Claro. Se lo dices a Charolet, por Dios santo. Claro. O sea, era esto del sombrerito y los zapatos blandos. No es un tema inédito. Claro. Quienes hicimos campaña, ahí está Paco, tu servidor en el PRI, Charolet en Movimiento Ciudadano, pues las campañas eran así. Pero Leopoldo, me estás dando la razón, porque los partidos a veces caen en la trampa, en la idea de que el dinero y los medios les va a hacer triunfar. De acuerdo. Eso es grave error. De acuerdo. Lo de tierra se convierte en aéreo, ¿no? Sí, ya eso es para el inframundo, ¿no? Sí. Vámonos con la mercadotecnia que nos va a dar. Así es. Luego el otro, que creo que hay que cuestionarnos todos, de cómo se da Cuestionémonos. Esta idea de la elección interna de los partidos. Sí. Yo creo que hay que democratizar más la vida de los partidos. En Europa hay elecciones, pero reales, no virtuales como hoy se da, en donde se engaña al electorado a los militantes para que se inscriban, y en la mera hora fue una farsa, ¿no? Sí. Y bueno, y eso había que decirlo. Esa es buena, ¿eh? Luego, lo otro que tú acabas ya para terminar, ya está acabando el programa. Me acordé de un exgobernador de Puebla, pero a ver. Bueno, este tema de los candidatos. Yo vi a un Alejandro Armenta que conectó bien con el discurso, con los poblanos, y además con propuestas de la realidad que vive Puebla. Y creo que eso es bien importante decirlo. Y yo vi a un Eduardo Rivera cartonado, sin conexión, y por otro lado con pendientes que dejó en el municipio de Puebla, como tú lo apuntas. El problema de la seguridad pública, por ejemplo. No, gravísimo. Y luego su obra pública, en esta visión morenovallista, que creía que la política pública era el centro histórico. Y tú te vas a las juntas auxiliares, a las colonias abandonadas, ¿no? Lo dijimos, ¿no? Y creo que en ese sentido había que decir que en el caso del municipio, pues vemos a un Riestra que pensó que la vida política iba a ser mediática. Y no hubo una conexión ni narrativa que conectara con los poblanos. Sin embargo, también déjame interrumpirte, Lupe. Ajá, sí. Riestra, cuando fue diputado federal, sí caminó. Así es. O sea, porque yo tengo evidencia territorial. Claro. Me decían, estuvo Riestra, vino Riestra, no sé qué le pasó ahora. Claro, se desconectó, y un Pepe Chedraui
que hizo campaña también, no de penetración. Sí, caminó. Sí caminó, y además, a pesar de que tuvo algunos errores en su inicio de campaña, después se empujó y cerró hasta el final y no cayó en la provocación del debate, porque Sí. sabía muy bien que tenía primero 30 puntos, luego 15, y que era muy difícil alcanzarlo. Pero en el caso de Morena había que decir que sigue siendo muchos errores. Ya vemos hoy algunos problemas en la Sierra Norte, de que hay muchos cacicazgos y que Morena los legitimó. Y creo que ese es un error, como dice Rodolfo Charlolet, que los partidos y Morena debe de redefinir en la idea de tener candidatos honorables, candidatos que den una buena moral a los partidos y a sus propios principios como partido. Y creo que en ese sentido me parece que ahí hay un déficit, en el caso de Morena, de reencontrarse con sus militantes. Gracias, Guadalupe. Voy a la última ronda. Hablemos de Claudia Sheinbaum, Alejandro Armenta y Pepe Chedraui. Voy contigo, mi querido Paco Fraile. En primer lugar, felicito a la señora Claudia, al propio Armenta, Alejandro y al propio Pepe, el triunfo que tienen. Son autoridad ahora o tomarán posesión en breve, y nosotros tenemos que asumir una postura muy diferente, la postura de ir analizando qué van haciendo y cómo vamos a ir señalando los aciertos y desaciertos. Yo creo que en este sentido la política debe de dar un paso de entendernos entre nosotros. Llevamos muchos siglos en que solamente la eliminación del otro ha sido el factor más importante para hacer la política. Yo creo que ha llegado el tiempo y el momento de un diálogo de fondo para encontrar salidas para todos los mexicanos y no solamente a un solo grupo. Gracias. Y mi partido Sí. o se renueva o ahí se acaba. Gracias, Paco Fraile. Te valoro de verdad tu participación. Rodolfo Herrera Charolet, con el mismo tema. Gracias. Bueno, desde luego Claudia Sheinbaum es la primera presidenta va a ser la primera presidenta de la República, y esto Y tengo habla. entendido que de Norteamérica, Rodolfo. No, No, ya estuvo la chilena. La chilena. Norteamérica. De Norteamérica, sí. Norteamérica, Sí, sí. sí. No, yo no Sí, me siento de América no. norteamericano, me cae de madre. Ok, Efectivamente. Ahora entendí. Pero bueno, en México es un parteaguas. El día de ayer ha quedado demostrado y se vino un mito abajo de que iba a ser manejable. Aquí pone orden, ya puso orden. La que manda en esto es ella, y la que tiene la mayoría del Congreso calificado es ella. Bueno, a través Ojalá del partido. no lo tenga el calificado, todavía estamos peleando. Ustedes están peleando, pero va a tener el calificado. Hay trucos que les falló. Pero bueno, en esta, tenga o no calificado, van a tener mayoría, Eso sí. que van a modificar leyes secundarias y serán suficientes para poder hacer lo que se quiere hacer. Lo más importante en el triunfo de Claudia es que supera la votación de Andrés Manuel López Obrador, contrario a todas las voces y toda aquella basura que se regó. Ahora hay que recogerla, ¿verdad? En el segundo término, en su nivel de importancia, mi amigo Armenta, como saben, compañero de la legislatura, es el primer gobernador que ahora sí tengo como amigo directo, y que él demostró no solo entereza y institucionalidad, porque lo fue, sino que un trabajo intenso, desde la contienda interna, en la que era él de tierra y el otro cuate de aire, se demostró su trabajo y estaba recogiendo, mientras él tenía 3 eventos diarios de más de 3,000 gentes en cada evento, pues con todo respeto, la competencia no le llegaba ni a las costillas, ¿no? Entonces, oye, que acarreo o no acarreo, el que puedas hacer eso representa un gran esfuerzo. Entonces, no solo eso,
es el arraigo. Y la gente hablaba de Armenta, querían lonas de Armenta, y no, dame de Armenta. O sea, no me pedían ni del candidato a presidente. Chedraui, yo saqué alguna publicación en contra de él porque no me parecía correcto, pero una vez que es candidato, que es el discurso también que se tiene que vencer. Una cosa es la contienda interna, les pegas con todo fuego amigo, les pica los ojos, le pones la pata, se vale. Pero una vez que eres candidato del partido que tú estás apoyando, tienes que ser solidario y decir, a ver, entra al agua bendita, sale, ahora ya está limpio y puro. Sí, es muy bueno. Y no me importa, porque es política. Aquí es política, no estamos hablando de las damas de la caridad, ni de cosas morales, nada de eso. Si te preguntan qué es la moral, es un árbol que da moras. En política sí es. Entonces, la política es así. Con razón te comportas como te comportas. Con razón. Pero pues los moralistas los dejan ahí que los hackeen. Pero bueno, y entonces ese es el problema, ¿no? ¿Qué ocurre con Pepe Chedraui? Pues simple y sencillamente el perfil empresarial que vieron que era el idóneo, la militancia un poquito reticente, pero finalmente dócil, disciplinada, y las voces discordantes, que eran una minoría muy pequeña, no representaba la fuerza de una comunidad que estaba a favor de Morena, y nada más faltaba el perfil que les faltó, que era el empresarial, y que lo reunía precisamente, parece que es consuegro de Slim. Entonces, digo, algo más importante que eso. Por si algo Entonces, faltaba. por si algo faltaba. Entonces, yo creo que en política, con todo Ya respeto. lo estás desnudando, pobrecito. No, hay que decir la verdad. Son hechos, es vida pública. No estoy diciendo que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese es la estrategia, y yo creo que fue una elección de estrategias en donde pues ya hay triunfador y donde los tres candidatos que acabas de mencionar hicieron su trabajo. Gracias, Rodolfo. Víctor León Rueda, experto en materia electoral. Pues felicitar a los candidatos ganadores de todos los partidos, no nada más a Sheinbaum, a Armenta y a Pepe Chedraui. Felicitar a todos los vencedores, hicieron la tarea. Viene un camino de impugnaciones, algunos ganaron por 2 votos, Polo, otros por 6, Tlapanala por 6. Hay chamba, Víctor. Joney por 2 votos. Sí. Vendrán informes de rebase de tope de gastos que van a acreditar una determinancia. O sea, todo esto en algunos casos muy específicos, y son los menos, todavía no se acaban. Y desearle a Puebla, a los poblanos, que tengamos un gobernador equilibrado. Tú y yo conocemos a Alejandro Armenta. No, yo creo que lo conocemos todos. Y pues creo que va a tomar buenas decisiones. Esperemos un clima de gobernabilidad que sea mejor gobernador que el anterior, y que el anterior, y que el anterior. Y ese es mi como ciudadano y como abogado, que vivamos en un Estado de Derecho con equilibrios, y que le vaya muy bien a Alejandro Armenta. Gracias, Víctor. José Guadalupe Sánchez, representante de universitarios de izquierda, con el mismo tema. Todavía Muy hay. bien, sí, todavía. Oye, qué bueno que lo dice Paco, porque hay un libro muy interesante que los reto a que lo lean. Se llama Izquierdas y Derechas, Ok. de Norberto Mobbio. Esto por lo, Sí, que estamos claro, hablando, claro. es lo que estamos hablando de los partidos. Hay muchos que ya están en crisis, y creo que ellos deben de redefinir si construyen otro distinto a esta lectura de la realidad nacional que estamos viviendo, porque la realidad que es cierto, es terca, es la que tenemos que transformar, y es la que nos debe de unir. Bueno, de Claudia, creo que esta discusión de que es la primera mujer que va a dirigir nuestro país después de 200 años es importante. Todos vivimos esta idea todavía en la década pasada, si México estaba preparada para una mujer, y ya vimos que sí, es una mujer preparada, científica. Eso que estás diciendo Sí. me parece muy relevante, José Guadalupe. Claro, En un país machista, misógeno. misógino, muy relevante, ¿eh? Y creo que es bien importante, es ambientalista por lo que estamos viviendo,
Y creo que esta idea de inclusión, de tomar en consideración a todos y los mensajes que da con los funcionarios que ha mencionado o los posibles funcionarios, nos da una buena lectura de lo que debemos de ver hacia el futuro. Porque pasa una cosa, los problemas que se vienen son muy fuertes y las oportunidades para México también. Y creo que en ese sentido había que aprender de Alemania a fines del siglo XIX, cuando se unió para ser una fuerza y una potencia importante. Creo que eso no lo hemos leído, ¿no? Pero sin un Hitler. Sin un Hitler, claro. Sí, no, Obvio, claro. No nos espantes, mano. Con una clave de mano. Y bueno, luego de Armenta. Armenta creo que conoce muy bien el Estado, lo ha recorrido, lo siente, lo palpita. Y creo que, bueno, está joven, está fuerte, es atleta, pero creo que también había que tomar en consideración los errores del pasado y que hay que rectificar muchas cosas. Creo que el modelo morenovallista, en el caso, por ejemplo, del presupuesto, de centrar toda su política fiscal, económica en el estado de Puebla y olvidarse de los demás distritos y municipios, fue un error. Creo que hay muchos pendientes porque en Puebla hay municipios muy pobres y creo que hay que equilibrar las finanzas, pero también la desigualdad en Puebla, y debe haber una prioridad. Y por otro lado, en el caso de Pepe, bueno, Pepe, digamos que se ve que es un tipo pragmático, pero creo que mal haría en no escuchar a las demás fuerzas y por otro lado, no sentar las bases para un municipio de largo alcance. Porque, bueno, mi lectura hoy es que todos los presidentes anteriores no han sentado las bases y se han preocupado más por sus intereses y ocurrencias. Creo que debe haber una perspectiva de mediano y largo plazo. Impresionante el discurso, si usted me da permiso, no sé si esté yo a cuadro, pero impresionante, esa es mi opinión, el discurso de Alejandro Armenta en el momento en que en una rueda de prensa el domingo pasado pues se encuentra con los medios de comunicación, que por cierto lo siguieron todo el tiempo. Dos temas a destacar. Uno, dijo, me voy a consagrar a Puebla, soy creyente y me voy a consagrar a Puebla. Y dos, me parece que cada quien debe interpretarlo. No tengo proyecto a futuro, mi proyecto es Puebla, porque ese es un grave problema de los que llegan al poder. Y ya más llegué, en Puebla. y más en Puebla, Paco. Ya llegué, ahora vamos por la otra. A mí no se me olvida cómo Felipe Calderón, presidente de México, en una actitud vergonzosa, nos faltó el respeto a los poblanos en un desfile del 5 de mayo, cuando después de ver al ejército se paró, dejó a Mario Marín gobernador ahí en el desfile y se fue. ¿Sabe por qué? Porque su gallo se llamaba Rafael Moreno Valle y desde ese momento empezaron a hacer de las suyas. Puebla merece respeto y me parece que hoy tiene un buen gobernador, un buen virtual gobernador que está a unas horas de recibir su constancia. Y para que vean que se escucha en Factor Radio a quienes nos mandan mensajes, me dicen, dejen hablar a Paco Fraile. Así que le pido a Paco, cierre este panel, por favor, Paco. No, ha sido un honor, de verdad. Nos conocemos hace mucho tiempo, nos estimamos y yo creo que Puebla merece un tiempo de paz. Llevamos muchos años confrontados. Sí. Creo que hay pobreza. Creo que hay gente que necesita que le ayudemos. Hoy los incendios son verdaderamente feroces. Tenemos que pensar cómo vamos a reconstruir todos esos bosques, que vive mucha gente de esos bosques y que además es donde la gente más pobre del estado vive, en una riqueza, que eso es lo que nunca he paradójico, entendido. ¿no? Y sí, con riqueza, pero en pobreza. Entonces yo creo que hay que ayudar a las autoridades a sacar este buey de la barranca. Después vendrán los tiempos electorales
y ya discutiremos nuevamente. Seguramente nos volveremos a ver. Gracias a los panelistas de primerísimo nivel que siempre, siempre han sido generosos y nos acompañan en esta mesa de análisis de Factor Radio.